Continuamos con nuestra serie Siria, el Islam y la Biblia, parte 5. Muy bien, vamos a referirnos en esta conferencia acerca del linaje del anticristo, que es muy importante porque muchas personas han usado por muchos siglos Daniel 26, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces han usado este versículo para enseñar que el anticristo surgiría de Europa. Sin embargo, vayamos a examinar el resto de este versículo para determinar de una forma más clara y más correcta el verdadero linaje, ya sea europeo o islámico, de donde surgirá el anticristo. Y dice así el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, aquí vemos claramente que pues la ciudad referida, por supuesto, que es Jerusalén, y el santuario es el templo judío que existía en Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces, el linaje del anticristo está como escondido, o mejor podríamos decir, revelado a través de la frase el pueblo del príncipe. Ahí está la clave. En el año 68 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma, por lo que el emperador romano envió a la 10ª legión, comandada por el general Tito, para aplastar esta rebelión. En el cumplimiento completo de la profecía de Daniel 9:26, saquearon Jerusalén y destruyeron completamente el templo. Por causa de que Tito era romano y el ejército pertenecía a Roma, se dedujo que el anticristo saldría de Roma. Pero si volvemos a examinar este versículo de Daniel, es el pueblo del príncipe. Repito, es el pueblo del príncipe que ha de venir y el que realmente destruyó Jerusalén y el templo. Por tanto, es del pueblo de esta invasión de donde el anticristo surgirá o provendrá. Al examinar históricamente la 10ª legión romana, nos dará mucha más luz acerca de nuestra investigación. Mientras que esta 10ª legión sí fue romana y los soldados eran ciudadanos romanos, sin embargo no eran procedentes de la parte occidental del Imperio Romano, sino que pertenecían al lado oriental, el cual es el Medio Oriente, y se localizaba de una forma específica en la ciudad de Constantinopla, o actualmente Estambul, en Turquía. El general Tito fue el comandante de todas las legiones orientales y no de las legiones occidentales. La 10ª legión romana, que destruyó Jerusalén y el templo, consistía de soldados árabes, sirios y turcos, muchísimos musulmanes, los cuales eran de todas las naciones, vuelvo a repetir, del Islam. Si observamos un mapa moderno, todo el Medio Oriente es musulmán, excepto Israel. La parte oriental del Imperio Romano pertenecía al Medio Oriente, incluyendo el norte de África, donde también son todos musulmanes. Veamos algunos nombres del anticristo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia menciona varios nombres dados al anticristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículo 24, una de las menciones más importantes del anticristo y el nombre que se le asigna. Dice así, Isaías 10, versículo 12: acontecerá que después que el Señor haya acabado, cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Qué clara aquí es la Biblia, que está hablando exactamente que cuando Dios acabe su obra que comenzó, ¿verdad?, en Jerusalén, y va a terminarla en el monte de Sión cuando venga la famosa guerra del Armagedón, Él castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria.
O sea, al anticristo aquí se le califica como proveniente de Asiria. Se le designa como el rey de Asiria. Vemos nosotros también claramente que tenemos que recordar la perspectiva bíblica, geográfica y espiritual que está centrada en Israel y no en los Estados Unidos ni en Europa. Entonces el anticristo tiene que provenir del norte de Israel, o sea, de Siria, de Irak, de Líbano o de Turquía, pero nunca de Rusia, como se ha de alguna forma equivocada prevalecido esta interpretación, y lo encontramos claramente en el capítulo 10, versículo 8 al 11 del libro de Daniel. Aquí está determinada claramente el futuro o lo que aconteció con el imperio griego. Y vemos en el capítulo 8 de Daniel, versículo 14, que dice la Biblia que cuando esto sucedió, es el versículo 8, Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está hablando claramente del macho cabrío que está personificando al anticristo y en este momento al imperio griego en la figura de Alejandro el Magno. Sabemos por la historia que cuando el imperio griego cayó, pues se dividió en 4 secciones: en Egipto, en Siria, en Macedonia y en Turquía. Fueron las 4 divisiones del imperio griego con los 4 generales de Alejandro el Magno. Y dice la Biblia que de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones del imperio griego, que vuelvo a repetir, fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, de una de estas 4 divisiones, dice la Biblia, salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 de Daniel se menciona como el anticristo, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Observemos con cuidado que este cuerno pequeño no creció hacia el norte. O sea, la Biblia vuelve otra vez a corregirnos y nos vuelve otra vez de una forma específica a determinar que el origen del anticristo será al norte de Jerusalén. Y a continuación el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Cuando habla de que se engrandeció contra el ejército del cielo y que parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, es absurdo creer o interpretar que pueda ser una persona normal, porque estas estrellas se mencionan claramente en Josué 5:20, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, como las estrellas que se representan a los ángeles caídos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que ya es muy clara la forma que la Biblia nos muestra de dónde el anticristo va a provenir. Ahora, muy bien, el anticristo, además, dice en el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, va a cambiar los tiempos y también las leyes. Esto es muy importante porque dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, la teología islámica deja claro que el Mahdi, o sea, el famoso Jesús musulmán que le llaman el Isa, le llaman en el lenguaje arábico a Jesús, establecerá el califato, o sea, el imperio musulmán que dominará al mundo entero. El califa es para los musulmanes lo que para los católicos es el Papa. No ha habido un califato o un califa desde 1923, cuando cayó el Imperio Otomano con la derrota de la Primera Guerra Mundial. El Islam tiene sus propias reglas y leyes llamadas la ley Sharia, bajo la cual todos los musulmanes, de una forma muy estricta, tienen que vivir. Muy bien, sus objetivos es que además quieren reemplazar las demás leyes y las reglas de las naciones. Nosotros en las naciones occidentales funcionamos con el calendario gregoriano de 365 días, que incluye antes y después de Cristo, pero los musulmanes operan bajo otro calendario llamado
Ijra, con H, Ijra. Y para ellos, el año primero fue en el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma emigró de la Meca a Medina. El Mahdi anticristo forzará a todo el mundo a quedar bajo su calendario, como lo dice, lo acabamos de leer, Daniel 7:25, que cambiará completamente las leyes del calendario. En Daniel capítulo 11, versículo 37, encontramos otro aspecto del anticristo que dice así: del Dios de sus padres, esto es muy importante, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí es importante poder deducir claramente que la palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, o sea, algunas tradiciones dicen Dios de sus padres, lo cual conlleva la falsa creencia que el anticristo tenía que ser judío, porque la palabra Dios, dicen, es singular. Sin embargo, la palabra hebrea usada aquí es Elohim, que es un plural, o sea, dioses y no Dios, por lo cual debería leerse el anticristo no hará caso de los dioses de sus padres. Vemos claramente la diferencia. Antes, ¿verdad? Mahoma, como los árabes, adoraban a 360 dioses y Alá era la diosa luna, de ahí la luna creciente que representan en su bandera islámica. Mahoma comenzó a declarar que todos los demás dioses eran falsos y que Alá era el único Dios, por lo que Mahoma no hizo caso de los dioses de sus padres y tampoco lo hará del Mahdi anticristo. Ahora vemos también a continuación que el anticristo en el mismo versículo no hará caso del amor de las mujeres. Estas palabras se han prestado a tres diversas interpretaciones. La primera es que el anticristo será un homosexual. La segunda, que no hará caso por el deseo de las mujeres judías que quieran dar luz al Mesías. Y la tercera es que el Islam es opresivo, cruel y menospreciativo hacia las mujeres. El Islam enseña que las mujeres solo tienen la mitad del cerebro. Eso es lo que enseña el Islam. Que el hombre la puede abandonar en cualquier momento y bajo cualquier pretexto, y que solo dos mujeres pueden testificar contra un hombre. Una mujer musulmana no puede casarse con un hombre no musulmán, pero un hombre sí puede casarse con una mujer no musulmana. Si una mujer musulmana comete adulterio, el marido la puede cortar, le puede cortar la cabeza y la puede matar a pedradas. Además, los hombres musulmanes reciben en el paraíso cuando mueren a 72 vírgenes. Esto se encuentra en el Corán, en la Sura 78, versículo 31. Por lo cual no nos sorprende que los hombres musulmanes quieran morir como mártires. Y podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué las mujeres o por qué hay mujeres musulmanas suicidas con bombas? ¿Qué las motiva? La respuesta es el miedo. Mahoma enseñó que Alá le había dicho que el infierno estaba lleno de mujeres, lo cual ha asustado a las mujeres musulmanas morir e ir al infierno sin haber muerto como mártires. Entonces, esta es la mejor interpretación, que es la primera, ¿verdad? El anticristo será verdaderamente una persona que provenga del Islam. Va a cambiar las leyes, mediante la ley Sharia, y finalmente, como lo dice el versículo 37 de Daniel 11, será un homosexual. No hará caso de las mujeres, pues no tendrá tiempo, ¿verdad?, ni siquiera de formar una familia, porque vendrá exclusivamente con la ambición tan grande que ha prevalecido desde la Torre de Babel, el control de un mundo global. El anticristo culminará este sueño de todos los seres humanos que han intentado, y como lo están haciendo en el siglo XXI a través del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, a través del Club de Bilderberg, a través de fundaciones como la sociedad del famoso multimillonario George Soros, como de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, como la Fundación de David Rockefeller. Todas estas fundaciones y todos estos gobiernos y todas estas fundaciones no gubernamentales tienen el principal propósito de un gobierno global. Así que pues estamos en un mundo
donde ya está chocando Estados Unidos con la nueva presidencia de Donald Trump contra el mundo que es globalista completamente. Va a haber un conflicto tremendo. Esta situación se va a agravar como lo estamos viendo en Siria y como lo vamos a hablar en el próximo noticiero profético. El mundo está en un hoyo express y voy a repetir, yo lo percibo de esta manera: el patriota o el mundo patriota o el mundo nacionalista que representa actualmente a Estados Unidos contra un mundo globalista de los medios de comunicación, de los gobiernos, de las fundaciones, de las sociedades secretas que están tratando de impedir que nadie pueda restringir la pavimentación del surgimiento del próximo dictador mundial que será el anticristo. Tenemos que orar por los gobernantes, como la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. Tenemos que orar principalmente por el presidente Donald Trump. Tenemos que orar por todos los demás líderes mundiales para que podamos tener una clara definición de lo que el Espíritu Santo quiere decir con el próximo gobierno mundial. Así que estamos ya muy cerca de ver de qué forma el Islam actualmente en Siria está haciendo una revolución tremenda. Los drusos en el sur de Siria, Israel los está apoyando. En el norte de Siria, Turquía está controlando y quiere controlar, ¿verdad?, a los kurdos y estos rebeldes sirios dirigidos por un hombre llamado Al-Jolani, que se acaban de levantar actualmente en Siria y están causando una, otra y otra guerra civil que va a precipitar otra vez a las naciones árabes y a las naciones de la Unión Europea e inclusive Rusia y Estados Unidos en otra guerra en el Medio Oriente. Estamos en un mundo donde claramente los protagonistas están delante de nuestros ojos. Oremos pues para que podamos, mientras viene Jesucristo por nosotros, tener una claridad y no oír todo lo que los medios de comunicación nos tratan de pervertir y nos tratan de distorsionar completamente para hacer de personajes o de unos o de otros que son los diablos y que esta es la nación y que por qué los aranceles de Trump, sin que nos demos cuenta el trasfondo bíblico del mundo espiritual que está actuando en el mundo físico donde tú y yo vivimos, en la dimensión física visible donde un mundo espiritual está tratando de controlar al mundo para llevarlo a una tercera guerra mundial. Les esperamos para la parte séptima de esta serie, Siria, el Islam y la Biblia. Que Dios les bendiga. Bueno, pues hemos llegado al final de esta interesante serie, Siria, el Islam y la Biblia. Una serie que está muy ad hoc y que yo traté de poder a través de la Biblia transcribir a ustedes el pensamiento verdaderamente que se encuentra detrás del Islam. Porque ahora que Siria cayó bajo el poder de Turquía y de Qatar, dos naciones que están financiando y sosteniendo actualmente el poder de los soldados, se podría decir, rebeldes de todos los kurdos que están luchando contra Siria, los alawitas, que es el partido al cual pertenecía el expresidente Bashar Assad. Todo esto ha constituido un conflicto internacional y ha cambiado la geopolítica definitivamente del Medio Oriente. Así que pues vamos a continuar con esta serie tan interesante para poder demostrar claramente de que va a surgir un líder en el Islam que se llama el Mahdi. Y aparte del odio que Irán tiene contra Israel y de su continua amenaza nuclear, Irán mantiene la ideología apocalíptica de que se tiene que acelerar el fin de la humanidad para que surja el gobierno mundial del Islam. Desde la Revolución Islámica de 1979 y la formación de la nueva República de Irán, este gobierno ha llevado a esta nación a un profundo espiral de muerte. Esta clase de gobierno en Irán se podría definir como un culto genocida, apocalíptico de muerte, porque el 85% de los musulmanes actualmente son de la rama suní y los chiitas dominan solamente Irán, Irak y Irán. La diferencia entre estos dos grupos radica en cuál de ellos debe dirigir su religión. Veamos pues la aceleración hacia el fin de lo que propone Irán y los grupos islámicos. De acuerdo a los chiitas, que ya vimos que casi la mayoría están en Irán, el imán
es un líder espiritual descendiente sanguíneo de Mahoma, según una profecía acerca del 12º imán llamado Mohammed Abul Qasim. Enseñan que este 12º imán desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de la gran mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Le llaman el 12º imán o el Mahdi, que del árabe significa el líder o el dirigente. Le han esperado para comenzar a dirigir el mundo desde el siglo XX. Y vemos nosotros que esto marca la diferencia entre los sunnis, que son realmente ISIS, y los chiitas, porque aunque ambos grupos creen en el Mahdi, ISIS cree que el Mahdi, o el próximo líder del Islam, vendrá en el futuro y cree que está vivo y escondido en algún lugar. Lo interesante del caso es que enseñan que este imán Mahdi gobernará solo por 7 años. Qué interesante que la Biblia también enseñe que 7 años durará la tribulación, y vamos a ir viendo la analogía entre el pensamiento del Islam y la Biblia, porque son los mismos años con que la Biblia profetiza el reinado del anticristo y la gran tribulación. Exactamente se le llama la semana 70 de Daniel, en la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Ahora bien, declarar la guerra a los Estados Unidos, a Israel, y hundir al mundo en un caos de la manera como, según ellos, acelerarán la venida del Mahdi, es la estrategia actualmente que están llevando los musulmanes. Pero veamos las características de este futuro líder que va a aparecer en el Medio Oriente, llamado el Mahdi. Por ejemplo, número 1, aparecerá en la Meca. Tendrá 40 años de edad cuando aparezca. Traerá la prosperidad al mundo igual que el anticristo. Jesús regresará con él como su asistente. Tendrá en su dedo el anillo que perteneció al rey Salomón. Gobernará por 7 años. Aparecerá en medio de un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará la guerra contra todas las naciones que se le opongan y realizará milagros que asombrarán al mundo y le adorarán. Vemos con estas características de qué forma es exactamente las características que la Biblia menciona del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿será el Mahdi el anticristo? Bueno, al comparar estas características del Mahdi musulmán con las características que la Biblia describe del anticristo, podemos apreciar increíbles parecidos. Muchos escritores expertos en la escatología bíblica han concluido que el anticristo tiene que ser o profesar de alguna manera ser musulmán. Por ejemplo, veamos en el capítulo 10 del libro de Isaías, que dice el versículo 5: «Oh Asiria, vara y báculo de furor, en su mano he puesto mi ira». Aquí está hablando con el futuro dirigente del Islam, y se le califica como el Asiria en la región geográfica de Asiria. Y dice así el versículo 6: «Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles». Pero pongamos atención al versículo 12, donde específicamente se le caracteriza y se determina que el Mahdi, o el futuro anticristo, va a ser asirio o musulmán. Isaías 10:12: «Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria». ¡Qué impresionante! Después que el Señor acabe toda su obra en el monte de Sión, ¿cuándo será esto? Pues a finales de la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y antes de la segunda venida de Cristo. Cuando esto suceda, la Biblia profetizó hace más de 2700 años que Dios castigaría el corazón del rey de Asiria. Pero veamos otro pasaje en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, que también se refiere al Mahdi, o al futuro anticristo, como el asirio. Y dice el versículo 5 y 6, Miqueas 5, 5 y 6: «Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere sobre nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra
de Asiria, espada, y con su espada la tierra de Nimrod, que es la antigua Babilonia unida con Asiria del Antiguo Testamento, la tierra de Nimrod, y me librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Veamos ahora algunos puntos interesantes para basar estas conclusiones. Número 1. El Islam es la religión con el crecimiento más grande del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa. Simplemente en Europa, por la inmensa migración de millones de musulmanes que han llegado de Siria, Irak y Afganistán, se calcula que en los próximos 10 años, ahorita estamos en el año 2025, o sea, aproximadamente ya para el 2035, Europa sería un continente completamente musulmán. Una de las principales razones también está en que los europeos ya no quieren tener hijos, y por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Así que Europa es un país casi de viejitos. Si el anticristo gobernara las principales naciones de Europa, es lógico que su futuro, este futuro líder político, económico y militar, tenga que ser musulmán. La mayoría de las naciones, en segundo lugar, que aparecen en la Biblia mencionadas como protagonistas para los tiempos finales, todas son musulmanas. Escuchemos claramente lo que la Biblia dice. Son naciones geográficamente localizadas en Siria, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en Afganistán, Turquía, el Líbano, Libia, Egipto, Sudán, etcétera, etcétera. Todas naciones musulmanas y todas las naciones que la Biblia menciona que cuando Cristo venga combatirá contra ellas. En tercer lugar, las características del Mahdi musulmán y el anticristo son extraordinarias. Ambos serán líderes mundiales, ambos harán un tratado de 7 años, ambos tendrán un líder religioso como socio, ambos serán adorados y ambos tendrán poderes sobrenaturales. Por ejemplo, veamos en la segunda carta a los tesalonicenses lo que el apóstol Pablo escribe acerca del futuro anticristo. Capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente, la Biblia nos muestra que cuando el anticristo aparezca, la gente va a creer tal vez que sea un extraterrestre por los poderes y los milagros que va a hacer, y podamos nosotros comprender claramente que va a haber una mentira satánica, un poder mental en la humanidad en estos tiempos que los va a hacer creer realmente que el anticristo es un Mesías. En cuarto lugar, la Biblia menciona que el anticristo perseguirá y decapitará a los cristianos y a los judíos, de igual manera que el Mahdi hará lo mismo. Esto es muy interesante porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En quinto lugar, en Daniel 7:25, vemos también otra cosa asombrosa que el futuro Mahdi va a hacer, y es una analogía y un paralelo impresionante con el anticristo. Dice Daniel 7:25, está hablando y profetizando del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es impresionante porque es lo que el anticristo va a hacer, va a cambiar los tiempos. O sea, el calendario que tienen los musulmanes no está sujeto al calendario gregoriano en el que vivimos, y sabemos que el Mahdi cambiará la ley para establecer la ley Sharia o la ley islámica, que además, ¿quién sino en el mundo desearía cambiar los tiempos y la ley? Pues más que el anticristo o el futuro Mahdi, que va a venir como rey de los musulmanes. El Islam tiene sus propias leyes y su calendario propio basado en la carrera de Mahoma, y diferente a nuestro calendario, repito, y tiempos del occidente. En sexto lugar, y finalmente, la Biblia menciona varias veces al anticristo llamándolo el asirio, como lo acabamos de comprobar, que saldrá de la región de la Mesopotamia, o sea, entre Siria, Irak y el Líbano. De esta región geográfica, o sea, para explicarlo más bíblicamente, en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículos 7 y 8, vemos la división del imperio griego cuando Alejandro el Magno muere. Y el imperio griego se divide en los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno. Y estas 4 divisiones fueron Egipto, fueron Turquía, fue Macedonia, fue Grecia y fue Siria. O sea, vemos nosotros claramente Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Pero vemos claramente en Daniel 8, 7 y 8 que de una de estas 4 divisiones del imperio griego saldría el cuerno pequeño, que en el Antiguo Testamento se le conoce como el anticristo y que se domina el futuro dictador mundial. Así que el Islam, ¿verdad?, es la única religión que usa la decapitación. El Islam es la única religión que tiene como propósito principal conquistar el mundo, imponer la ley Sharia en todas las naciones. Es la única religión que está mezclada con la política, tratando de poder revivir el imperio antiguo otomano turco, que cayó en 1917 después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio otomano se unió a Alemania y fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Estamos verdaderamente en un tiempo maravilloso donde los protagonistas que la Biblia profetizó hace más de 2600 años están delante de nuestros ojos. Ya no podemos evitar más que poder realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón. El mundo se dirige a un control islámico, un control bajo un hombre llamado el anticristo, que se le llama el Mahdi dentro del Islam y que va a ser para nosotros el anticristo. El Mahdi o el musulmán, para los musulmanes será, ¿verdad?, el iniciado, el Mesías, el que estaban esperando. Para nosotros sabemos que será el anticristo. Y la última forma en la que podemos corroborar esto, de que el anticristo será islámico y no será europeo, como tradicionalmente se enseñó por muchos años, es que cuando se siente el anticristo, dice Daniel 9, versículos 26 y 27, que cuando el anticristo aparezca, o el Mahdi musulmán para ellos, va a firmar un tratado de paz por 7 años con los judíos. Pregunta, ¿qué poder puede tener este hombre en el futuro llamado el Mahdi para que pueda garantizarles a los judíos: no los vamos a tocar en 7 años, les vamos a permitir reconstruir el templo? ¿Quién si no sería el Mahdi el que pudiera garantizarle esto a los judíos? ¿Cómo podía el anticristo ser judío? ¿Cómo puede el anticristo firmar un tratado para garantizarles a su propio pueblo que nadie los va a tocar? El único que podría tener el poder de hacer esto sería el Mahdi o el anticristo bíblico. Así que él va a decirle al Islam, ¿verdad?, no toquen a los judíos. Él va a ser el que tenga el poder de impedir que el mundo islámico en el Medio Oriente no ataque a los judíos. ¿Quién más podría tener un poder para detener al mundo islámico y garantizarle a Israel 7 años de paz, si no es el Mesías, que solamente los musulmanes pueden respetar? Así que no cabe duda que mientras más nos acercamos y somos la generación de la higuera, y más rápido todos los acontecimientos se están precipitando con una velocidad impresionante,
nos damos cuenta que la luz del Espíritu Santo es más clara. Dice 1 Corintios 8, versículos 2 y 3, que lo que creíamos que sabíamos, no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. El Espíritu Santo nos está continuamente mostrándonos cosas que están escondidas en la Biblia y que hace 5, 10, 15 o 20 años, pues no teníamos las piezas otras del rompecabezas para poder unir todo y poder armar una pintura, ¿verdad? Podríamos llamarla así, para que las últimas pinceladas viniera el Espíritu Santo y las diera a través de esta revelación. Y esto finalmente lo corroboramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel: Daniel, quiero que sepas que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. O sea, hace 2600 años que se escribió el libro de Daniel, iban a pasar 2600 años sin que nadie pudiera interpretar ni poder deducir qué significaban las profecías de Daniel. Ahora bien, si nosotros somos esa generación donde el conocimiento de una forma indudable, la tecnología, la conquista del espacio, la guerra atómica, la fisión nuclear de la Segunda Guerra Mundial, la época del Internet, la época del celular, la época de los chips, la época ahorita de la inteligencia artificial, nunca en la historia jamás el ser humano había avanzado tecnológicamente como lo ha hecho desde a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y ahorita ya no nos sorprende absolutamente ningún invento. Ya, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y este señor Elon Musk, el dueño de Tesla y el Proyecto X, quiere ya mandar habitantes a Marte. En fin, el mundo se está precipitando en una tecnología y con la genética avanzada también en querer construir, crear, al grado que el Foro Económico Mundial lo ha aseverado por su presidente Schwab, el señor Schwab, que ahora, bueno, ya dejó la presidencia del Foro Económico Mundial hace algunas semanas, pero el presidente Schwab acaba de decir que iban a crear una nueva raza humana, porque si somos producto de una evolución, pues necesitamos evolucionar y tenemos ahora la tecnología y la genética para poder ayudarnos a mejorar la raza humana. A ese punto el ser humano ha llegado. Hemos creído la mentira del huerto del Edén. Serán dioses, le dijo Satanás a la primera pareja humana, Adán y Eva. Y el siglo XXI en el que nos encontramos concluye con esta mentira, que es impresionante que los hombres podamos creer. Señor Dios, tenemos la capacidad de crear mejores seres humanos que lo que tú nos creaste. Tenemos la capacidad, no te necesitamos, Dios, porque podemos resolver los problemas que van más allá de la capacidad nuestra para resolverlos, porque el ser humano es un ser endiosado completamente, ensoberbecido, haciendo y sacando de la ecuación a Dios de todos sus términos y de toda la forma como estamos viviendo. Así que estamos en un momento muy importante de la historia y tenemos que considerar y continuar orando para que el Espíritu Santo nos continúe guiando a toda la verdad. Y tú que nos escuchas, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga la vida eterna. Porque Dios ama de tal manera al mundo que siendo un pecadores, dice Romanos 5, Dios muere en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado y experimentado en el dolor. Pero Él llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados para que nosotros conociéramos cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama y cuánto quiere Dios tener una relación contigo en espíritu y en verdad. ¿Podrías tú invitar a tu corazón a Jesús en este momento? Dile ahí donde quiera que tú estés: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo